Verdaderamente ha resucitado el Señor. Que la fuerza de la resurrección, que la luz de la resurrección, que el amor de la resurrección, que Cristo, vida nueva, que ha vencido el pecado, la muerte y el mal, llene grandemente sus corazones. Estamos en su programa La Misión Continúa, transmitido por Radio Chortí todos los martes y retransmitido por Radio Pax. Estamos en la Pascua del Señor, pero queremos considerar que la Pascua es el centro de nuestras celebraciones cristianas. En tal sentido que la Pascua la hemos venido preparando durante todo el tiempo de Cuaresma. Cuaresma que empezamos el miércoles de ceniza, donde caíamos en la plena conciencia de nuestra fragilidad y de nuestra condición de pecadores. Y que se nos invitaba a la conversión, a no echar en sacos rotos la gracia de Dios. Así nos decía San Pablo. Y empezamos este camino en doble dimensión. Una primera dimensión, la dimensión bautismal, para renovar nuestro bautismo, porque cristiano es quien vive el bautismo. El que no vive el bautismo no es cristiano. Y hemos renovado nuestro bautismo precisamente en la noche de la vigilia pascual. Hemos venido acompañando con nuestra oración y nuestro testimonio a los catecúmenos que durante casi un año fueron ahondando el misterio de Jesús a través de un camino de catequesis para prepararse a recibir el bautismo. En la noche de la vigilia pascual fueron bautizados. Dejaron de ser catecúmenos y ahora ya bautizados, confirmados, y han consumado su iniciación cristiana con la recepción de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Les llamamos ahora neófitos, recién bautizados. Y el modo práctico para renovar el bautismo nos lo ha dado la otra dimensión de la Cuaresma, la dimensión penitencial. Y la verdadera penitencia es el esfuerzo de ir respondiendo a la gracia de Dios haciendo penitencia, es decir, convirtiéndonos. Y cuando hablamos de conversión no se trata de decir simplemente voy a cambiar. ¿A cambiar de qué? Voy a tratar de ser mejor. ¿De ser mejor en qué? Hay que ser bien concretos. Entonces, este camino cuaresmal lo terminamos el pasado Jueves Santo por la mañana y nos hemos introducido a la celebración de esos grandes acontecimientos salvadores de Cristo el Señor. Su pasión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Esto hemos hecho en estos días y hemos llegado al tiempo de Pascua. Y tomando una reflexión del bíblico 2022 para unir mejor la vida y la Biblia de los padres cayetanos,
Ahora que estamos en Pascua, podemos hablar en el respeto a la vida. Recordemos a los discípulos de Maús que retornaban todos tristes, todos desengañados. Regresaban con la tristeza profunda en su corazón porque Jesús no había cumplido las expectativas. Había muerto y ya pasaban días. Pero cuando Jesús se les apareció en el camino, venían caminando juntos a pesar de la tristeza. Pero es un signo ¿de qué? Es un signo del camino sinodal que vamos haciendo juntos. Se aparece Jesús por la tristeza, no lo conocen y dicen ellos, eres el único extranjero que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén. Nosotros esperábamos, creíamos, pensábamos. Y la vida cristiana no es nosotros esperábamos, pensábamos o queríamos. La vida cristiana es yo pienso dando razones de la fe. La vida cristiana es yo espero que el Señor realice su obra. Eso es la vida cristiana. Pero la tristeza les impidió reconocer a Jesús. Y cuando llegaron a Emaús, Jesús hace la finta, hace el mate, como que va a seguir de camino. Y ellos dicen, quédate con nosotros porque anochece. Ofrecen hospitalidad. Y en la hospitalidad cenando, Jesús ya resucitado, bendice el pan, celebra la Eucaristía, la misa con ellos. Y entonces dicen que cuando estaban de camino y el Señor les iba explicando las Escrituras, su corazón ardía. Habían dejado un sesgo abierto y entonces el Señor, en ese sesgo abierto del corazón, manifestó su gloria. ¿Y qué hacen los discípulos de Maús? Desandan el camino de la tristeza, el camino de la desilusión, el camino de la esperanza fallida, y desandando ese camino van donde están los apóstoles y dan testimonio de la resurrección del Señor. Pregunta: ¿será que ustedes y yo no tenemos que desandar también el camino? Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tiene que ir desandando. Ya cuando el Señor resucitado desde la tumba a aquellas mujeres, dejándoles el mensaje con los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Les envía a Galilea a desandar el camino, volver a los orígenes, y hace de esas mujeres testigos primeros de su resurrección. Y por eso, en este tiempo de Pascua, celebramos la vida íntegra de Jesús. Una vida que mataron los poderes de este mundo, pero a quien Dios resucitó y Cristo vive. Y ahora su presencia resucitada es nuestra tabla de salvación. Ya han pasado los 40 días del ayuno que puso a prueba en la Cuaresma nuestra capacidad de ser personas libres. Iniciamos ahora una cincuentena de luz, 50 días que nos permitirán ser testigos de esa vida nueva en Jesús resucitado.
y vamos caminando hacia la madurez en la fe, en la que el Espíritu Santo continúa impulsando todo proyecto humanizador, liberador, sanador, fruto de la fuerza de su resurrección. Es Pascua. Y hemos de descubrir el significado profundo del término Pascua, o dicho de otra manera, las verdaderas implicaciones prácticas para la vida del creyente. Es bueno recordar que la palabra Pascua, que significa paso, viene del latín pascae, del griego pascha y del hebreo peshach, que significa pasar o saltar. Cristo ha pasado por el umbral de la muerte y de la oscuridad. Cristo, con este paso a la luz, resucitando de entre los muertos, vence todo pecado, todo mal y toda muerte. Y aquellos que hemos tenido el encuentro con Él, experimentamos también este paso salvador juntamente con Cristo. La Pascua es una celebración muy antigua en la que los pastores sacrificaban un cordero sin defecto antes de partir con sus rebaños en busca del pasto, del zacate de la primavera, pidiendo que la bendición de Dios y la protección del enemigo. Pasó a ser la gran fiesta en la que el pueblo judío celebraba la prodigiosa liberación de la esclavitud vivida en Egipto. Por eso, la figura central de la Pascua es Cristo. El Cordero que nos libra del pecado y nos invita a comenzar de nuevo. Jesús resucitado se ha manifestado y sigue manifestándose de muchas formas en nuestra vida. Quiere hacernos el Señor verdaderamente personas libres, libres de cualquier dependencia, de cualquier esclavitud. Quiere que cada persona alcance el buen vivir. Ese buen vivir y una relación armoniosa con la creación, lo más sana posible. La Pascua tiene también implicaciones ecológicas. Hemos de cuidar nuestra casa común, pasar del descuido y de la destrucción a la cultivación de la casa común, porque la Madre Tierra nos provee, pero no provee sola. Con todo el daño que les hemos hecho, tenemos que ayudar a que se regenere la tierra y tenga su Pascua. Esa Pascua que le permita recuperarse y seguir alimentándonos y seguir nutriéndonos. La Pascua como fiesta de la regeneración ha de provocar una novedad radical, profunda
en cada creyente. Debe provocar la fe en que se puede vivir de modo alternativo y saludable. Y esto da esperanza a nuestros pueblos empobrecidos de América Latina. Basta ver cómo bajan camiones y camiones y camiones con grandes trozos de madera y nuestras autoridades pareciera ser que se hacen de la vista gorda y no impiden que se siga destruyendo la naturaleza. Cristo ha resucitado y lo repetimos con las palabras. La palabra es buena, pero sobre todo hemos de hacerlo con el testimonio, con ese testimonio de una vida mejor intencionada. Seamos rectos en nuestras intenciones. La alegría de la resurrección debe notarse en el rostro, en la cara. Debe notarse en los sentimientos. ¿Por qué? Porque es de adentro del corazón de donde sale todo lo bueno. Pero, desgraciadamente, sale también todo lo malo. Debe reflejarse en las actitudes, en ese modo que tenemos de relacionarnos con los demás, en relaciones fraternas, en relaciones amigables, en relaciones sinceras, en relaciones verdaderamente humanizadoras que construyan la civilización del amor cristiano. Y debe reflejarse en una actitud de cuidado de la casa común, porque el Señor nos ha dado la casa común, la naturaleza, para nuestro bien. Pero esa casa común destruida también es cierto que puede provocar muerte. Miren los cambios ecológicos, el desequilibrio que hay. Sequía donde se pierde todo lo sembrado e inundaciones en otros lados donde se pierde también todo lo sembrado y viene el hambre y la enfermedad y la muerte. ¿Es que la naturaleza, la casa común es mala? No, los malos hemos sido nosotros por descuidarla. El tiempo de Pascua nos está presentando caminos de vida. Esos caminos de vida que nosotros hemos de impulsar. Y uno de estos caminos es que el pueblo debe seguir luchando por sus derechos. Ese derecho a definir su propia política y no ser instrumentalizado para el bien de unos pocos. Esas políticas y estrategias sustentables de producción, de distribución y consumo de los alimentos que garanticen una alimentación sana. Es vergonzoso que con todos los recursos naturales mal distribuidos en Guatemala sea una de las muestras de desigualdad más grandes en cuanto a lo que se refiere a la pobreza que engendra miseria, hambre y desigualdad. Entonces, también necesitamos conversión de esto. Un consumo que garantice alimentación sana
¿En base a qué? A la pequeña y a la mediana producción, respetando la propia cultura de los pueblos y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos. Los intermediarios hacen mucho daño en nuestros pueblos. Pagan a muy mal precio, a precio bajísimo, a los productores de menor escala que son nuestros campesinos, y las grandes ganancias son para ellos, y no digamos para las empresas, para las cuales ellos son proveedores, comprando grano de distintos campesinos. Y el colmo es que el campesino tantas veces pesa con exactitud su producto, y cuando baja a los pueblos, aquellas balanzas injustas, mentirosas, que roban algunos libras del precio que traen los campesinos. Por eso es que la Pascua nos está invitando a reflexionar y no quedarnos solo en la reflexión, sino a actuar seriamente, con honestidad, y hacer realidad el derecho a la justicia, el derecho a una alimentación adecuada, que dé salud, como derecho fundamental del ser humano. Ese derecho fundamental consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se burlan y que está siendo negado sistemáticamente a millones de personas. Y cada vez la brecha entre ricos y pobres se agranda, y es un abismo infranqueable. Desde hace años se viene diciendo en nuestros medios, hablando de las cúpulas y de los altos empresarios y gobiernos cómplices, de lucha frontal a la pobreza. ¿Qué lucha frontal se ha hecho cuando nuestros países, por la corrupción y la impunidad, cada vez son más pobres? Por tanto, al vivir nuestra Pascua, tenemos el deber de meternos, tenemos el deber de implicarnos, de tomar responsabilidad muy activa, informándonos, formándonos y demandando también a nuestros gobernantes la instauración de políticas efectivas y de organismos internacionales con auténticas competencias, que no sean solamente adorno, con auténtica competencia para velar por el respeto a los derechos del hombre y sancionar debidamente a quienes atenten contra él. Dejemos que nuestra existencia sea conquistada y transformada por la resurrección. Pidamos a María de la Palabra, porque es la madre del Verbo encarnado, que incremente el gozo pascual por la vida digna. El Señor nos llama en la vida concreta a ser testigos de su resurrección.
San Pablo nos decía, busquen los bienes del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Y buscar los bienes del cielo no es desatenderse irresponsablemente de las situaciones reales de la vida de este mundo. Esto sería un escapar del mundo. Esto sería traicionar el plan de Dios, que metió a Jesucristo en el mundo por su encarnación. Y desde la situación humana, sin dejar de ser Dios, nos ha salvado con su muerte y con su resurrección. No nos olvidemos, como ciudadanos del mundo en la construcción de la civilización del amor cristiano, vamos haciendo que el reino de Dios se haga presente. Ese reino de Dios que es un reino de santidad porque es suyo y Dios es santo. Ese reino de Dios que es un reino de justicia, que es un reino de verdad, que es un reino de reconciliación, que es un reino de amor. Y esto es lo que Cristo ha hecho posible con su muerte en cruz y con su resurrección. Y nos pide a nosotros los creyentes que seamos testigos gozosos de esta vida nueva. Y para ser testigos gozosos de esta vida nueva, no olvidemos que Él va con nosotros, que nos da su Santo Espíritu para que podamos discernir la verdad y tengamos la fuerza también para luchar. Verdaderamente Cristo el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.